Hola mi gente, mi nombre es Isidro y el día de hoy hablaremos de la energía nuclear. Espero que les guste. Comenzamos. El día de hoy hablaremos acerca de la energía nuclear. Todos hemos visto bombas como esta, que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, que nos tienen actualmente bajo amenaza de una tercera guerra mundial. Y episodios de Los Simpsons donde Homero trabaja en una planta nuclear y varias veces ha estado a punto de hacer un desastre. Y solo conocemos esto de la energía nuclear y por eso nos causa tanto miedo. Pero aquí vamos a explicar en una serie de videos qué es la energía nuclear, cómo funciona, todo lo que le ha dado a la humanidad y todo lo que le ha quitado a la humanidad. Ahora aprendamos más sobre la energía nuclear. ¿Luces? Pero primero tendremos que ver un poco de física mezclada con historia. En 1898, Mary y Pierre Curie comenzaron a investigar materiales radioactivos incluyendo la pechblenda, un mineral que contenía uranio, pero es un mineral no muy puro. Entonces descubrieron que la pechblenda emitía más radiación de la que se podía atribuir al uranio solo, lo que sugiere que había otros elementos presentes que también eran radioactivos, y después de varios años de trabajo aislaron dos nuevos elementos radioactivos, el polonio y el radio. Por sus aportes a la ciencia recibieron en 1903 el premio Nobel. Desafortunadamente, también por sus aportes a la ciencia, ambos murieron por su exposición prolongada a la radioactividad. Unos años más tarde, Niels Bohr, en 1913, describe la estructura básica del átomo en términos de electrones, que orbitan alrededor de un núcleo central que contiene protones y neutrones. El modelo creado por Bohr tuvo mucho éxito, sin embargo, tiempo después fue ajustado en base a las leyes de la mecánica cuántica. Tiempo después, en 1934, Enrico Fermi propuso la posibilidad de una reacción en cadena nuclear, en la que la fisión de un núcleo de uranio liberaría neutrones adicionales que podrían inducir la fisión de otros núcleos de uranio en un proceso exponencial. Basándose en el trabajo realizado por Fermi, Otto Hahn y Lisa Meitner bombardearon núcleos de uranio con neutrones y observaron algo sorprendente, ya que había aparecido bario en la muestra, pero no podía ser, porque significaría que el uranio se había dividido en dos fragmentos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Pero todo esto sucedía en la Alemania de 1938, donde estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial, y Lisa Meitner era judía, por lo que tuvo que huir y así a distancia siguió trabajando e interpretaron este resultado como una fisión nuclear. Con este trabajo se inició el desarrollo del primer proyecto de aplicación de la fisión nuclear, la bomba atómica, a mi parecer de las peores cosas que ha inventado el ser humano. Después de haberse enfriado la guerra, el ser humano encontró la forma pacífica de utilizar la fisión nuclear y fue desarrollando centrales nucleares para la generación de energía eléctrica. Pero para entenderlo mejor, vámonos a los principios. Como lo menciona Bohr, el núcleo atómico tiene juntos a los protones y a los neutrones. En este machucadero de partículas interactúan dos fuerzas, la electromagnética, que está tratando de separar todo, y la fuerza fuerte, que es la que tiene a todos juntos, muy apretados en el centro, y es 100 veces más fuerte que la electromagnética. Y lo que le pasa al átomo es que entre más partículas estén en su núcleo, está más cómodo. En realidad necesitas menos energía para controlarse. Por eso entre más neutrones y protones tenga el núcleo, pues está mejor. Miren, vamos a poner un ejemplo. Digamos que como yo, cuando eran ustedes estudiantes, salían de prácticas o algún congreso en otra ciudad. Para ahorrar dinero en el hotel, en lugar de quedarte tú solo en una habitación, pues la compartes con otras personas. Pero en la actualidad se puede rentar casas completas en aplicaciones como Airbnb y ahorrarías todavía más dinero. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le pasa al núcleo. Entre más partículas, mejor. Aunque como todo en esta vida, pues viene un pero. Porque si es demasiada gente, ya no es recomendable rentar todo un edificio o una mansión, porque ya no resulta, ya es muchísimo más caro. Lo mismo le pasa al núcleo. Tiene un máximo de residentes y al pasarse de el núcleo se siente sobrepoblado. En los núcleos el número atómico mágico es el 26, lo que indica que el núcleo tiene 26 protones y 26 neutrones, y le pertenece al hierro, el elemento más estable del universo. El hierro es el átomo por excelencia, el que todos los átomos lo ven y dicen yo quiero ser como el hierro. Pero más allá del hierro existen otros átomos pesados, muy pesados, tan pesados que sus nucleones no están cómodos con el exceso de energía y tratan de separarse. Esto se puede apreciar mejor con esta gráfica, creada para 240 elementos de la tabla periódica y donde se encuentra en la cresta el hierro. Si nos fijamos bien,
todo lo que está a la izquierda del hierro necesitan más partículas en su núcleo para alcanzar un mínimo de energía, y al proceso de juntar más gente que viva en el núcleo se le llama fusión. Por el otro lado de la gráfica tenemos a los que su núcleo está sobrepoblado, y a la ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Si se fijan, estos dos procesos buscan lo mismo que la segunda ley de la termodinámica: estar en equilibrio con la menor cantidad de energía posible. Bueno, pero regresando al tema, la fisión produce de un átomo grande dos más pequeños y energía. En la fusión, dos átomos se unen para generar uno más grande, más energía. El proceso de fisión es común en las bombas atómicas y reactores nucleares. Es el proceso que el ser humano aprendió a controlar mejor. En el de fusión, sabemos la teoría, pero digamos que nos falla un poco la práctica. Y su ejemplo más común es el de las estrellas. El Sol no está quemando combustible como en una fogata. Generan toda esta energía por la fusión de hidrógeno y produce helio en el proceso. La dificultad de la fusión está en que necesita mucha presión y temperatura para lograrlo, y para eso tienen una pequeña trampa las estrellas. Son inmensamente grandes, por lo que el centro puede alcanzar la presión necesaria para iniciar la fusión. La energía de ligadura de los nucleones, que están en las reacciones nucleares, están dadas en el orden de megaelectronvolts, lo cual no es mucho, pero tenemos que pensar que esto es por cada uno de los átomos, y se genera una reacción en cadena liberando energía de millones de billones de trillones de átomos, y liberando en total millones de joules en energía, lo mismo que se genera en una central nuclear, la cual, para funcionar, lo primero que se necesita es material fisionable, o sea que se puedan romper sus átomos, y el favorito es el uranio 235, y lo segundo que se necesita es poder mantener esta reacción. Ya sabemos que para dividir el uranio se tiene que bombardear con neutrones, pero ¿cómo podemos mantener la reacción? Lo que pasa con el uranio es que al ser bombardeado se divide en dos átomos más pequeños y libera energía, pero también se liberan tres neutrones más que van a chocar a otros átomos y siguen dividiendo, y esto crece de forma enorme. Esto fue descubierto por Lise Meitner, exacto, la genio que tuvo que huir por ser judía. Si la escalada de la reacción es descontrolada, tenemos una bomba o un desastre. Pero si la escalada es controlada, tenemos lo necesario para una central nuclear. Cuando la mayoría de la gente piensa en la energía nuclear, imagina esto. Pero cuando nosotros hablamos de energía nuclear, hablamos de esto. Un reactor nuclear típicamente consta de los siguientes componentes. Núcleo del reactor. Es donde se lleva a cabo la reacción nuclear. Son barras que tienen pastillas de uranio enriquecido y generan el calor. Refrigerante. Es un líquido o gas que extrae el calor que generan las barras y lo lleva al intercambiador de calor. Moderador. Es un material que ralentiza los neutrones liberados por la fisión, lo que aumenta la probabilidad de que estos neutrones sean absorbidos por otros núcleos de uranio y contienen la reacción en cadena. Los moderadores comunes son el grafito o el agua pesada. Control de reacción. Es necesario controlar la velocidad de la reacción en cadena en el núcleo del reactor para evitar que se vuelva incontrolable. Esto se logra utilizando materiales de control, como barras de control, que pueden ser insertadas en el núcleo para absorber los neutrones y que no estén rebotando por los núcleos de uranio. Ahora sí, vamos a hablar de cómo funciona un reactor nuclear. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla de presión, donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones nucleares, y a esto se le llama circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 o hasta 4 circuitos de estos, que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos, y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir, del circuito primario, y deja parte de su energía al enfriarse, antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba refrigerante. Este circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 150 atmósferas. Se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor, precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. En el generador de vapor entra en contacto con los tubos, que están muy calientes porque pasa agua que viene del reactor, y esa agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto.
Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Pero ¿qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador, y todo vuelve a empezar. Y así esta planta aprovecha el poder del átomo para que tengamos energía para hacer funcionar desde una máquina de juegos de video hasta una fábrica de algodones de azúcar. La generación de energía eléctrica y las bombas no son los únicos usos de la energía nuclear, pero ya fue suficiente por hoy y lo tendremos que ver en un próximo video. Por lo pronto solo me queda decir que la energía nuclear es una fuente de energía importante que presenta tanto beneficios como riesgos. Si se utiliza de manera segura y responsable, puede ser una parte valiosa de nuestro mix energético y contribuir a la transición hacia un futuro más sostenible. Por cierto, no te olvides de dejarme en los comentarios qué opinas de la energía nuclear. Bueno, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denme un like, suscríbanse y denle a la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye.